¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta gran oportunidad que ustedes nos dan de poder llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es lunes 29 de abril del año 2024. De verdad, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, hoy nos acompaña en la entrevista, nos acompaña el ingeniero Federico Carrera Martínez. Él es coordinador jurídico electoral del Partido Revolucionario Institucional aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Federico, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de la entrevista, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, coordinador jurídico electoral, un trabajo sin duda ahora con una gran responsabilidad que tienes encima, Federico. Estamos hablando de una campaña en donde seguramente habrá muchos problemas electorales. Platícanos para empezar, Federico, ¿cómo estás trabajando en este tema? ¿Cómo vas a organizarte? ¿Qué distritos? ¿Cómo estás encargado o como encargado de esta área jurídico electoral? ¿Qué trabajo vas a realizar y hasta dónde abarca, Federico? Bienvenido, gracias. Gracias, Fernando, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. El coordinador jurídico electoral se encarga de anticipar y de resolver los problemas de carácter electoral que se presenten en estas elecciones. Hay una gran preocupación de nuestro candidato Pepe Yunes por contener la intervención del Estado en la jornada electoral. El partido, el PRI, presenta una candidatura con Pepe Yunes, y en los diversos distritos electorales que hay en el estado de Veracruz, 19 de carácter federal y 30 de carácter local, se están presentando una serie de circunstancias. Pero la más grave es la intervención de los funcionarios, tanto de carácter estatal como de carácter municipal. Y nosotros tenemos la obligación de ir detectando esas irregularidades y decirlas denunciando. Sí. ¿Cómo se ha venido dando esto, Federico? Porque desde luego mucha gente desconoce y dice, incluso los candidatos del partido oficialista han venido negando esta situación, pero poco a poco se han venido desnudando también algunos eventos, algunos actos en donde se ven incluso a funcionarios, gente que está trabajando en el gobierno y en algunos organismos públicos locales electorales, que es de lo que te quiero preguntar, Federico, porque estamos hablando que tú tienes bajo tu responsabilidad a los organismos públicos locales electorales, Distrito 29 y Distrito 30, y tienes también al Instituto Nacional Electoral, el Distrito 11, que es las diputaciones federales, senadores, y estamos hablando a Presidencia de la República. A ver, ¿qué hacer, Federico? Esto se ha venido detectando. ¿Qué hacer si algún funcionario está interviniendo en las elecciones? ¿Cómo, jurídicamente hablando, qué hacer? Denunciarlo, evidentemente, pero hay un procedimiento para la denuncia. Uno tiene que acudir principalmente y documentar cuál es la intervención con las tres características: dónde fue, cómo fue, quién fue. Pero hay ciertos procedimientos en flagrancia o posterior al hecho. Cuando hay flagrancia, nosotros tenemos que acudir al Instituto Electoral, a la FEPADE en su caso, a la Fiscalía Electoral, para que en ese momento ellos puedan intervenir y en su caso levantar las actas circunstanciadas que en un juicio tendrán valor pleno. Claro. Y nosotros ya haremos la argumentación jurídica y la fundamentación, pero nos interesa mucho siempre que las oficialías electorales, tanto del OPLE como del INE, actúen con inmediatez. Sí. ¿Por qué? Porque hay una clara intervención del Estado. Por citarte ejemplos, muchas veces se ha denunciado a la Secretaría del Bienestar, a los servidores de la Nación, que a través de los programas sociales hacen un padrón electoral, y ese padrón electoral lo utilizan
para llevar votantes a la jornada, al día de la jornada electoral mediante lo próximo. O cuando menos los están de una manera insinuando, los están motivando, los están coaccionando para ya irlos alineando a una elección del próximo 2 de junio. Ahora bien, Federico, también a veces, por ejemplo, no alcanzamos a ver a las personas que estén interviniendo, pero indirectamente también hay recursos económicos que se están metiendo a este proceso, ¿no? Es correcto. Hay otro operativo independientemente de los beneficiarios sociales federales y de todos los programas sociales federales. Hay otro operativo que se llama las casas guindas. ¿En qué consisten las casas guindas? Las casas guindas es un operativo de carácter municipal donde se hacen brigadas de adultos repartiendo el periódico generación casa por casa y van detectando los domicilios que son afines a su corriente ideológica. Una vez detectado esas casas, a través de los jefes de manzana y jefes de colonia, hacen reuniones de carácter vecinal. El día de la jornada electoral, esas son las famosas casas guindas. Ahí se van a concentrar gente afín, se les va a dar un dinero, los van a llevar a votar y regresan y se van. Cada una de esas casas guindas. Recordando que en Coatzacoalcos hay 3,000 jefes de manzana y de acera. Sí, de lo que tú hablas, Federico, ¿es legal? ¿Está permitido? O a ver, platícanos de eso, porque a lo mejor mucha gente lo ve natural, que lleguen con ofrecimientos de carácter de programas federales, llegan a sus casas, traen un periodiquito, se los entregan, los coaccionan, les dicen que les van a quitar los programas, etcétera, 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 y mucha gente lo está viendo normal, Federico. A ver, platícanos de esto, Federico, por favor. La Constitución General de la República, en el artículo 134, establece muy claramente que los funcionarios públicos no deben intervenir en las elecciones. Las mañaneras, cuando intervienes a favor o en contra de un partido, es una ilegalidad. Y esas ilegalidades hay que irlas denunciando. Al final de cuentas, hay un grave riesgo de que se anule la elección por la intervención del Estado en las elecciones. Al Estado me refiero a los servidores públicos, llámese presidente de la República, gobernador del estado de Veracruz o presidente municipal, como en el caso de Amado Cruz Malpica. Ahora, durante este proceso electoral también se ha logrado detectar que muchos funcionarios de diferentes dependencias del gobierno estatal están siendo coaccionados, están siendo obligados a acudir a los eventos partidistas de la candidata de Morena el día de hoy, en este caso en concreto de Rocío Nale. ¿Ahí qué se puede hacer, Federico? Ahí es que nosotros para denunciar tenemos que aportar las pruebas correspondientes. Hay muchas irregularidades, pero lo difícil es demostrarlo. Nosotros lo sabemos, la gente denuncia, pero necesitamos demostrarlo. ¿Cómo lo podemos demostrar? Con documentos en la mano. Nosotros no hacemos denuncias falaces o de oídas. Tenemos que sustentar cada una de las denuncias, porque las denuncias que hacemos siempre son exitosas. Sí. Ahora, yo quiero preguntarte un tema muy, muy importante que yo creo que siempre ha estado en la boca de todos. A ver, una cuestión que pueda hacer o que pueda llevar a la invalidez de una elección. ¿Qué características debe de tener, Federico? Porque a lo mejor tú acabas de decir, no porque veas a un funcionario dentro de un acto político de la candidata en mención en este caso, ya con eso pueda determinarse la anulación de una elección. ¿Qué se tendría o qué tendría que tener o qué características debe de tener? Porque irregularidades hay muchas, pero ¿qué características debe de tener para que se llegue en el momento procesal de eliminar o de anular una elección? Hay 3 causales básicas. La primera es la intervención de los funcionarios públicos, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, dinero ilegal en las campañas. Sí. La segunda es la nulidad del 20% de las casillas. Cuando hay nulidad en el 20% de las casillas. ¿De la instalación o de dentro del proceso? Dentro de la elección. Okay. Por ejemplo, en Coatzacoalcos tenemos 500 casillas. Si 100 casillas se anula la elección. Y la otra, el causal de nulidad, es cuando se rebasan los topes de financiamiento para las campañas.
cuando un candidato gasta de más, es causal de nulidad. Sí. Ahora, esta anulación de la que tú hablas, de las 100 casillas, ¿son de carácter federal y local? El país se divide en 300 distritos electorales federales. Si en cada distrito electoral el 20% de casillas sufre irregularidades y son denunciadas y son aprobadas por el tribunal, ese distrito va a ser nulo. Sí. Ahora, durante este proceso electoral, Federico, durante este proceso, los encargados o los representantes electorales, llámese del distrito 29, llámese del distrito 30, llámese del representante electoral federal ante el distrito 11, ¿qué conocimientos jurídicos debe de tener? O si hay alguna preparación anterior ya sobre esto, tú que eres el coordinador jurídico, si se están preparando justamente para saber, Federico, qué tipo de recursos se deben de interponer. Es correcto. La preocupación de nuestro candidato Pepe Yunes es cubrir con legalidad cada uno de los distritos electorales, tanto los 19 de carácter federal que tiene el Estado de Veracruz, como los 30 distritos locales que tiene el Estado. Nosotros en el INE tenemos nuestro representante propietario y nuestro representante suplente, sí. Alejandro Conde. En el caso de Alejandro Conde, en el caso del distrito 29, Ángel Bautista, en el caso del distrito 30, Luis Manuel Silencio, nosotros nos reunimos, ya hemos tenido cursos de capacitación con ellos, porque el abogado, el licenciado en Derecho, normalmente está en los juzgados, y las elecciones son una vez cada 3 años, sí. Cada 6 años. Entonces ellos no están muy penetrados en el ambiente electoral. Por eso se nombran los coordinadores jurídicos electorales, para que nosotros podamos decirle a ellos lo que tienen que hacer y sí. Cómo lo deben hacer. Obviamente apoyados por las bases partidistas. Sí. Ahora, también dentro de todo esto, Federico, el tema electoral es extenso, ¿no? Porque también dentro de esto me llama la atención, Federico, el Partido Revolucionario Institucional, como el Partido Acción Nacional y seguramente el Partido de la Revolución Democrática, que es la alianza opositora que lleva como candidato a José Francisco Pepe Yunes al gobierno del Estado de Veracruz, seguramente, y yo no sé, tú me lo dirás, estarán trabajando en los coordinadores generales de casillas, en los representantes de casillas. ¿Cómo se están preparando en esto, Federico? Porque yo creo que es la base fundamental y estructural de una campaña electoral. Sí, ¿qué están haciendo? Los partidos tienen que hacer nombramientos, a lo que nosotros llamamos representantes generales. En las casillas urbanas tiene que haber un representante por cada 10 casillas. En las casillas rurales tiene que haber un representante general en cada 5 casillas. Y en cada casilla tiene que haber un representante tanto propietario como suplente. En el caso de elecciones coincidentes, porque en esta elección hay que recordar son elecciones federales y juntas o simultáneamente son las elecciones locales, entonces nombramos 2 representantes propietarios y un suplente. Todos esos representantes, en el caso de Coatzacoalcos, 48 representantes generales y 480 representantes ante casilla, todos esos tienen que ser capacitados. Todos ellos tienen que tener la idea muy clara de si hay un incidente en casilla, elaborar un escrito de incidencia, claro. Y si hay una irregularidad grave, elaborar un escrito de protesta. Y lo importante aquí es que el secretario de casilla tiene que recibir dichos escritos sin objeción alguna. Sí. No pueden objetar, tienen que recibir. Sí, porque luego también se desconoce, ¿no, Federico? A ver, no es lo mismo, yo no sé, tú conoces más de todo esto, y para los amigos que hoy nos ven a través del amplio mundo de las redes sociales, una casilla que debe instalarse a las 8 de la mañana, una casilla, pero son las 8:30 y no se ha instalado la casilla, o una casilla en donde la gente está votando y de repente alguien llega con una camiseta de un partido político X. El representante electoral, el representante del partido justamente debe de saber qué hacer en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que procede ahí, Federico? ¿Qué tipo de incidentes se levantan? ¿Qué tipo de documentos se están levantando? Y por eso yo insisto, ¿qué preparación están tomando en este aspecto, Federico? Esa es una muy buena pregunta. Eso tiene que ver con la organización electoral. El INE contrata supervisores electorales y los llamados CAES, que son
los capacitadores asistentes electorales. Esos capacitadores asistentes, a través de una lista que se les entrega en las oficinas del INE, y mediante un sorteo, se les da un nombramiento a un ciudadano en su casa. Ellos son los INES que van casa por casa entregando la acreditación del funcionario y posteriormente capacitándolo. Quiero decirles que esa es una actividad fundamental en las elecciones. Sin embargo, yo quiero ser reiterativo. No estamos ante una fiesta electoral. Estamos ante una competencia electoral donde hay una participación grave de funcionarios públicos y nosotros tenemos que denunciar. Desde mi punto de vista, el fraude electoral no se va a dar en casilla. El fraude electoral se va a dar previa a la jornada electoral, primero mediante la utilización de los programas sociales federales y después mientras el operativo de las casas guindas a través de los jefes de manzana y de acera. Entonces se está llevando a cabo, Federico, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo mucha gente que llega a las casas con los famosos programas sociales, incluso amedrentando a la gente, intimidando a la gente, que si no votan por el partido que hoy está en el poder, pues les van a quitar los programas sociales. Estamos hablando de una elección de Estado, prácticamente, es una elección de Estado. Y en el caso del PRI y en el caso de nuestro candidato Pepe Yunes, pues se enfrentan a una situación total de desventaja, porque no estás compitiendo contra una candidata que además es foránea, no estás compitiendo contra un partido, contra Morena, ni contra sus aliados. Estás compitiendo contra el presidente municipal, contra los diputados, está compitiendo o enfrentando la intervención del gobernador y de todos los funcionarios públicos. Un ejemplo muy claro. Ahorita tenemos aquí a Miguel Hernández Linares como representante de Morena en el INE de Coatzacoalcos. ¿Y quién es ese señor? Este señor fue director general ITESCO en Jesús Carranza, fue director general de ITESCO en Alvarado, y en ambas ocasiones que estuvo como director general de ITESCO fue denunciado por desvío de recursos públicos. Ese señor es muy cercano a Senyacer Escobar y es muy cercano a Juan Javier Gómez Casarín, que es el círculo cercano al gobernador Cuitlagua García. Es evidente la intervención del gobernador en las elecciones aquí en Coatzacoalcos. ¿Quiere decir entonces que se fragua desde el interior de un organismo electoral, el fraude electoral? Es correcto. Pero además tienen sometido al órgano electoral, en este caso al Consejo General del OPLE y a los 30 consejos distritales. Entonces nosotros estamos en una total posición de desventaja. ¿Cómo se hace esto, Federico? Porque luego a lo mejor dice la gente de lo que están hablando es totalmente irracional, pero pudiéramos pensar entonces que hay una cierta conexión entre los funcionarios estos que hoy en su momento están representando, están dentro del partido oficial en un instituto electoral y el mismo gobierno que los ha llevado a ese lugar para ir operando favorablemente para su partido político. ¿Cómo detener todo esto? ¿Y qué hacer ante esto, Federico? Porque yo te preguntaría, si no sale del ámbito de donde ellos están trabajando, es decir, ellos están en un organismo donde tienen una representatividad y hasta donde los alcanzas a ver pareciera ser que no están haciendo nada malo. ¿Cuál sería entonces el motivo, la circunstancia que podría llevarnos a pensar que están prácticamente operando a favor del gobierno en el estado y del partido oficial? Bueno, nosotros tenemos que ver cómo ha ido actuando el presidente de la República para avasallar al primer órgano electoral, que es el INE. El enfrentamiento de López Obrador contra Lorenzo Córdoba fue evidente. Y los nuevos nombramientos de las vacantes que se generaron en el Consejo General del INE, entre ellos el de Guadalupe Tadei, la presidenta actual del INE, pues hay una colonización por parte del Ejecutivo Federal hacia el Consejo General del INE. Y esa colonización se da también en las entidades federativas, en el INE y finalmente en los consejos distritales. Sin embargo, desde mi punto de vista, el INE está más o menos equilibrado en su actuación institucional. Pero en el caso del Consejo General OPLE del Estado de Veracruz, pues eso no pasa así. El organismo depende económica y financieramente
de lo que le autorice el presupuesto, y quien manda la iniciativa presupuestal es el gobernador. Entonces el Consejo General está completamente subordinado al gobernador. ¿No recibe recursos del Instituto Nacional, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales? No, los organismos públicos locales electorales reciben recursos del Estado de Veracruz nada más. Del presupuesto que se destina a los diferentes organismos. Sí, es correcto. Como si fuera una entidad, como si fuera un organismo de la entidad una del Secretaría Estado, ¿no? de Estado. Y está en los hechos actuando como una Secretaría de Estado. Y esa subordinación del Consejo General se ve reflejada en los consejos distritales. Y cuando nosotros, los que nos dedicamos a la materia jurídico-electoral, vemos una irregularidad y acudimos a la oficialía electoral del Consejo Distrital de Lople en Coatzacoalcos, pues nos niegan la atención y el servicio, o la inmediatez del servicio. Y por eso es tan difícil demostrar la intervención de los funcionarios públicos en las elecciones. Claro, nada más con el hecho de negar o de aceptar algún documento o de simplemente de ignorar o de certificar, con eso están ellos prácticamente incidiendo en el proceso electoral, Federico. Se entiende así. Ahora bien, ¿cómo vislumbras tú, Federico, lo que estamos viviendo hoy en esta campaña electoral? ¿Cómo la ves en este momento? ¿Consideras que va a haber un conflicto postelectoral? ¿O cómo lo estás visualizando desde tu punto de vista? Porque a mí me llama la atención cómo ha venido, y lo acabas de decir, cómo ha venido interviniendo el Estado en todo esto, y hasta qué punto ustedes como representantes electorales, como coordinador jurídico electoral, que seguramente en todos los distritos hay, cómo detener esta avalancha. Y principalmente, ¿qué armas jurídicas tener para estos conflictos postelectorales que sin duda habrá, Federico? Nosotros encaminamos nuestras inconformidades a través de los tribunales electorales, a través de la vía jurídica, a través de los medios jurisdiccionales correspondientes. Esa es nuestra actuación. Obviamente cada uno de esos recursos que nosotros interponemos tienen que estar certificados, documentados, sustentados para que tengan el efecto que nosotros queremos. Ahorita lo que nos interesa fundamentalmente es contener la intervención de los servidores públicos y el desvío de los recursos públicos que intervengan en las campañas. ¿Cómo hacerlo, Federico? Eso es lo difícil. Hay que estar muy al pendiente porque es lo que no se ve. Es lo que no se ve y es lo que no se denuncia. Entonces es muy difícil para nosotros hacer una denuncia sin pruebas, porque nadie nos la van a rechazar. Entonces nosotros necesitamos tener la documentación correspondiente para respaldar cada una de nuestras denuncias. Ese es en el ámbito jurídico y ese es nuestro punto de vista y esa es nuestra actuación. Sin embargo, la intervención del Estado en los tres niveles, federales, estatales y municipales, en las elecciones es motivo y causal de nulidad. Pero lo difícil va a ser hasta dónde el efecto que tenga dicha intervención en los resultados electorales. El desvío de esos recursos públicos también es difícil de demostrar porque no te dan un cheque y te lo depositan a tu nombre. Ya sabemos. Hay una triangulación para eso, ¿no? Y todo es en catch. Y finalmente todo es en catch. Hay un grave riesgo de conflictos postelectorales. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Hay un grave riesgo de conflicto electoral porque estamos en una competencia no entre iguales, estamos en una competencia de un Estado que está interviniendo para favorecer a sus candidatos. Y me refiero claramente al caso de Morena. Hay una intervención de servidores públicos, como ya está demostrado, en los procesos electorales. Entonces, eso va a crear una inconformidad. Y independientemente de los resultados, que nosotros sabemos que Pepe Yunes va a ganar esta elección, que ya las encuestas lo están favoreciendo, que la candidata zacatecana cada día va en retroceso y que no sabemos si van a aceptar los resultados. Pero ya hay una polarización política. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de la jornada electoral. Los representantes de las fuerzas partidistas están confrontados. Y si a eso le agregamos la intervención de dinero de origen ilícito, y si a eso le agregamos la intervención de los servidores públicos, eso crea una inconformidad
y los resultados seguramente van a ser impugnados tanto de un lado como del otro. Pero además, si nosotros tenemos los cauces institucionales para que los organismos públicos, tanto locales como federales de carácter electoral, y los propios tribunales, que le den cauce institucional a esas inconformidades, claro, y que los jueces resuelvan y los magistrados en su caso, perfecto. Pero el problema va a ser si son rebasados los cauces institucionales, y hay que decirlo también, hay un grave riesgo de violencia electoral. Sí, y lo delicado de esto es que más allá de lo que tú dices, también se requiere de gente que esté preparada para poder enfrentar electoralmente todo esto, jurídicamente todo esto, Federico. Y ciertamente, como tú lo estás señalando, el candidato Pepe Yunes se ha venido viendo como alguien que ha venido avanzando porque conoce los temas de los que habla, y yo creo que eso es lo más delicado, porque al final de cuentas se puede ganar la elección, pero se puede perder en la mesa de donde se contabilizan los votos, donde está la elección. Y sin duda de Pepe Yunes yo creo que hay esa gran preocupación también. ¿Ustedes cómo están viendo esta situación, Federico? Hay una imposición de una candidata zacatecana que ha creado mucho malestar en el estado de Veracruz. La gente, nosotros estamos apoyando las actividades promocionales de nuestro candidato Pepe Yunes, y la gente se manifiesta para Pepe con mucha simpatía y en contra de la candidata zacatecana, porque es una clara imposición de una candidata que está completamente desarraigada y que no conoce el estado de Veracruz. Además de los señalamientos de enriquecimiento de carácter ilícito. Y denuncias, porque hay denuncias. Tiene 37 denuncias, como dice Pepe Yunes, tiene más denuncias. Digo, ni lo sabía, el sábado nos enteramos, yo sabía que había varias denuncias, pero no 37 denuncias, Federico. Digo, es algo muy delicado, que yo creo que es importante que los ciudadanos también lo sepan. 37 denuncias. De verdad, nunca había yo escuchado que una candidata o un candidato tuviera tantas denuncias. Justamente de eso te quiero preguntar, Federico. Danos tu punto de vista. Tú viste el debate, lo presenciaste. ¿Cómo viste a tu candidato? ¿Qué resultado salió de todo esto, de todo este debate del sábado pasado que tuvimos la oportunidad de presenciar, Federico? Nosotros sabemos la caballerosidad que siempre ha demostrado Pepe Yunes. A pesar de tantas cosas que han pasado en lo que va del proceso electoral, se acercó a saludar a la candidata de Zacatecas. Y la candidata de Zacatecas simple y sencillamente ni ese acto de cortesía pudo responder. Es decir, la candidata zacatecana se ha caracterizado por ser una tipa muy grosera, le llaman lépera, soberbia, falta de atención, y en sus intervenciones lo único que hace es leer los escritos que otros hicieron, porque indudablemente la gente que no conoce cómo va a atender los problemas de carácter regional en todo el estado de Veracruz. Sí. Y por el otro lado vemos a un caballero de la política como es Pepe Yunes, que de manera directa, de manera franca, con conocimiento pleno de 30 años de recorrer el estado de Veracruz, pues le dio una verdadera paliza a la candidata de Zacatecas. Oye, y nos llama la atención porque al final de cuentas también vimos a una candidata muy desesperada, vimos a una candidata que sin argumentos ya quiso intervenir en la vida privada, sin tomar en cuenta que las cuestiones privadas quedan muy aparte, la vida íntima de las personas. Cuando el funcionario público rebasa los ámbitos de su privacidad y sale a la luz pública, ahí justamente donde están los medios de comunicación, en donde se puede hacer una crítica de todo esto. El sábado vimos a una candidata totalmente desesperada, acusándolo de ciertas cuestiones que tienen que ver con su vida familiar, Federico, y yo creo que esto habla también de una desesperación por parte de la candidata de Morena, que ante la falta de argumento pues tiene que recurrir a esto, ¿no? Y evidentemente ellos traían un discurso, me refiero a Morena, de que iban 20, 30 puntos arriba y que la campaña nada más era un paseo de la alegría y que ya habían ganado la elección. De repente hay una verdadera competencia electoral a pesar de la intervención de los poderes públicos. Sí. Porque a Rocío Nale, que
dice ella que es de Coatzacoalcos. Yo soy de Coatzacoalcos, usted es de Coatzacoalcos, ¿no? La gente de Coatzacoalcos, sabemos quiénes son los de Coatzacoalcos. Rocío Nale es de Río Grande, Zacatecas, o sea, y la señora pues ya se asume como gente de Coatzacoalcos, ¿no? Y tuvo un despegue a partir recordando que Rocío Nale fue candidata a diputada federal en el 2012, que perdió el PRD con su candidata Rocío Nale en manos de Joaquín Caballero, que fue el candidato ganador, postulado precisamente por el PRI. Pero ya en el 2015 ella es electa diputada federal, y en el 2018 ella es electa senadora, y en el 2018, ese mismo año, es nombrada secretaria de Energía. Es decir, tuvo un despegue muy rápido, muy vertiginoso, y si al inteligente el poder lo marea, pues al tonto lo vuelve loco. Sí. Y en este caso loca, porque estoy hablando de una mujer, que no debería de serlo, siempre hay que decir lo que es una dama, pero en el contorno de que si a un inteligente lo vuelve loco, pues a un tonto lo vuelve más loco, ¿no? Sí, y lo dijo el presidente la otra vez, ¿no? Entonces nosotros vemos que se enloqueció de tanto poder y de tanto dinero que le llegó de manera muy rápida. Sí. Ahora, a mí me llama la atención, Federico, te agradezco la oportunidad de la entrevista. Estamos platicando con Federico Carrera, él es coordinador jurídico electoral del PRI aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. A mí me llama la atención, Federico, el tema que tiene que ver mucho también en cuanto a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ella estuvo como secretaria de Energía encargada de esta construcción. Sin embargo, la refinería no está operando. Se gastó más del dinero de lo que se tenía presupuestado, y hoy vemos a una persona, a Rocío Nale, que quiere llegar a gobernar el estado de Veracruz. ¿Qué riesgo ves en todo esto, Federico? Pues el riesgo es que todos esos señalamientos de enriquecimiento inexplicable queden en la impunidad, porque en caso de que yo lo veo improbable, pero es una posibilidad de que llegara a ganar, lo único que obtendría es fuero constitucional y la impunidad de ella y de toda la gente que lo rodea, entre ellos su marido José Luis Peña Peña. Todos han sido señalados por el enriquecimiento inexplicable. No cuadran, no hay un encuadre entre sus ingresos con sus bienes, y entonces indudablemente que ese dinero, los 18 mil millones de dólares que se presupuestó para la refinería, que no ha dado un solo litro de gasolina, pues seguramente ella se benefició, y hay que decirlo con sus letras, claro, se benefició de esos recursos de manera personal, porque no se encuentra otra explicación del origen de ese dinero. Sí, y sobre todo cuando ya lo sabemos que a través de la denuncia pública no estamos inventando nada. Hay denuncias ante la Fiscalía General de la República de lujosas mansiones, por ejemplo la del fraccionamiento El Dorado aquí en Veracruz, en Monterrey, la de Country, la de Valle Oriente, ahora la de Villahermosa, y ahora se sabe que en el extranjero también. Y desde luego esto no son 20 pesos ni 50 pesos, son cientos de millones de pesos que en tan solo 8 años la ex secretaria de Energía acumuló de una manera vertiginosa, como lo acabas de decir, e inexplicable, aunque tendría una explicación, ¿no? Sí. De dónde pudo haber surgido toda esta cantidad de dinero. Federico, yo creo que estamos ahora ante una campaña electoral donde los números se van cerrando, Federico, donde los números se van haciendo cada vez más reducidos, y en donde seguramente el candidato de la alianza opositora, Pepe Yunes, ha venido también remontando. Tú que estás cerca de todo esto, Federico, ¿cuál sería tu apreciación final, tu análisis final sobre esta campaña electoral donde seguramente todavía habrá sorpresas? Indudablemente, desde mi punto de vista, tenemos que cuidar el fraude electoral previo al día de la jornada. ¿Estás convencido de eso? Va a haber un fraude electoral, ya hay un operativo de Estado en movimiento. Lo vemos ahorita, por ejemplo, en la propaganda, en las unidades de servicio público. Van a empezar a llenar todos los taxis en todo el estado de Veracruz. Eso es un delito. Claro, está contemplado en el artículo 12 de la Ley General de Transporte Público, la prohibición de las unidades de servicio público no pueden llevar propaganda política. Eso es un delito. Y hay que denunciar al gobernador, porque él es el directo responsable de nombrar al director general de tránsito, sí, que es el directo responsable de vigilar que no se utilicen las unidades de servicio público para propaganda de Morena.
Entonces ya hay una clara intervención del Estado. Eso, repito, va a crear inconformidad. Ojalá podamos encauzarlo en los términos jurídicos correspondientes, pero si no, se tomarán medidas de carácter político y eso conlleva a un riesgo de violencia político-electoral después de las elecciones. Pepe Yunes va a ganar, tengan la seguridad. Ya se alcanzó a la candidata de los 30 puntos y seguramente la vamos a rebasar en los próximos 30 días. Téngannos confianza y tengan la seguridad. Pepe Yunes va a ser gobernador del estado de Veracruz. Perfecto. Pues ya lo escucharon ustedes a Federico Carrera. Él es el coordinador jurídico electoral del PRI aquí en Coatzacoalcos, una persona que tiene un amplio conocimiento de esta materia y que sin duda estará atento al proceso electoral con todos los elementos que conforman la estructura del Partido Revolucionario Institucional y desde luego de la alianza opositora Fuerza por México y Fuerza por Veracruz, que encabeza José Francisco Pepe Yunes. Así que pues les deseamos suerte, Federico, deseamos que les vaya muy bien y estaremos atentos. Cuando tú quieras te estaremos recibiendo aquí en esta oficina para que nos platiques cómo va el proceso electoral, donde sin duda en todos estos días ya estamos hablando prácticamente de que falta un mes, Federico. Hoy inicia también la campaña de la candidata a la diputación local aquí en Coatzacoalcos. Aprovecho la oportunidad también porque por ahí circularon invitaciones de Mónica de Hombre, Federico. Yo no sé si tú tengas por ahí algo que comentar al respecto. Pues van a arrancar el lunes a la medianoche aquí. No, yo sé que es mañana, ¿no? Mañana lunes a la medianoche. Mañana martes, perdón. Hoy a la medianoche. Hoy a la medianoche. Ahí en el monumento de la Paloma de la Paz. Hoy a la medianoche va a arrancar Mónica, hoy lunes a la medianoche. Ella es distrito local 29, urbano, 29, distrito 29 de Coatzacoalcos. Pues esperamos que haya una nutrida concurrencia, va a arrancar desde el primer minuto y posteriormente va a dar me imagino, un recorrido por algunos medios para poder empezar a difundir ya la plataforma político-electoral. Pues le deseamos mucha suerte a nuestra candidata y esperamos que el impulso de esta joven, como es Mónica de Hombre, que tiene tan solo 27 años, sirva para crear una nueva generación de jóvenes que en su momento puedan apoyar a nuestro gobernador Pepe Yunes. Sí, y que lleven otra mentalidad, Federico, porque yo creo que esta joven, Mónica de Hombre, es una joven que está preparada, que tiene una formación política a pesar de su juventud y que tiene pues ganas de servirle a Coatzacoalcos, y de eso se requiere hoy, que exista gente joven con otra mentalidad, que le dé un nuevo rumbo a Coatzacoalcos. En la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar al exalcalde de Coatzacoalcos, Armando Rotter, hablando del abandono que vive hoy Coatzacoalcos, aquella ciudad de la que nos sentíamos tan orgullosos, hoy ha ido quedando en el olvido, Federico, y esto es grave, ¿no? Ejemplos muy claros. Yo vengo de la colonia 20 de noviembre, no hay luz. Llego aquí al centro, no hay agua. Y nada, eso es hoy. Hace falta ahorita una cosa, hace falta otra. Eso es ahorita, ¿no? Entre la ciudad está completamente abandonada, no hay inversiones, no hay empleo. Bueno, es un caos total. Todo el estado de Veracruz está en esas condiciones. No hay una ciudad. Terrible, Federico, terrible, y esperemos que ahora que se va a renovar el Congreso, realmente, independientemente de todo y de todos, el que llegue a servir realmente a Coatzacoalcos, a su municipio, que lleve beneficios a los ciudadanos. Eso es lo que se requiere. Que nos den seguridad, sobre todo. Seguridad, que es lo más importante en este momento. Así que te agradezco mucho, Federico, gracias por la oportunidad de la entrevista, y bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al amplio mundo de las redes sociales. Federico Carrera, coordinador jurídico electoral del PRI aquí en Coatzacoalcos, a quien le agradecemos la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias, Federico, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos pronto en nuestro siguiente programa. Hasta pronto.